Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a resolver el tema A del segundo examen parcial. Vamos a empezar con el primer punto. Es un ejercicio de fuerza eléctrica. Hay que aplicar la ley de Coulomb. El problema nos habla de una gota de aceite que está cargada eléctricamente a 2 milicoulomb positivos y que va cayendo por acción de la gravedad. Nos pregunta para mantener esa carga estática, que la fuerza de la gravedad esté compensada, cuál debería ser la naturaleza eléctrica y la magnitud de una carga que se va a colocar a 0,7 metros por encima de la gota. Básicamente la situación es esta. Tenemos acá nuestra gota cargada positivamente y bueno, para vencer la acción de la gravedad hay que lograr una fuerza eléctrica en sentido opuesto, o sea que atraiga a esa gota que está cargada positivamente, por lo que la carga tiene que ser negativa. Este sería el esquema. Bueno, todo ocurre en el eje Y, y si queremos que la gota esté estática, entonces sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 y la fuerza eléctrica tiene que ser igual a y opuesta, bueno, al peso de la gota. Este lado es una cantidad que podemos calcular. El producto de m por g es 1 miligramo, lo que la masa de la gota. Entonces 1 miligramo es 10 a la menos 3 gramos. Pero en el sistema internacional nosotros lo necesitamos en kilogramos. Para lograr esto, en principio vamos a multiplicar por un 1 y ese 1 lo vamos a escribir como 1000 sobre 1000 gramos. Y te preguntarás por qué. Bueno, porque este 1000 que está arriba con el gramo es lo que va a ser el kilogramo. Y lo que nos quedó es 10 a la menos 3 dividido 10 a la 3, o sea 10 al cubo. Eso da como resultado que 1 miligramo es 10 a la menos 6 kilogramos. Bueno, G lo tomamos como 10 metros sobre segundo cuadrado. Y resolviendo esto al final del día, esto es 10 a la menos 5 newton. Bien, ahora la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas, o sea, la Q negativa por la carga de la gota de aceite sobre, bueno, la distancia al cuadrado que separa la carga negativa y la gota de aceite. Esto es igual a 10 a la menos 5 newton, no te olvides de eso. Entonces, despejando de acá la Q negativa, que es nuestra incógnita, vamos a terminar de resolver el problema. En principio, ya descartamos todo lo que es positiva, así porque la carga es negativa. Bueno, haciendo un despeje rápido, la Q negativa va a ser 10 a la menos 5 newton por la distancia que separa las cargas al cuadrado, es decir, 0,7 metros al cuadrado, sobre la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga de la gota de aceite, o sea, 2 por 10 a la menos 3 Coulomb, ¿sí? Porque es 2 milicoulomb, 2 por 10 a la menos 3 Coulomb. Y resolviendo esto, ¿sí? Acá metro cuadrado con metro cuadrado se va a ir, un Coulomb de acá se va a ir con otro Coulomb de acá, pasa arriba, Newton con Newton se va, entonces me quedo en Coulomb y esto te da como resultado 2,7 por 10 a la menos 13 Coulomb. Esa debería ser el valor de la carga negativa que tendríamos que colocar para mantener la gota estática y que no caiga por acción de la gravedad. Lo que hace que la respuesta correcta sea la respuesta D. El siguiente problema, un problema de potencial eléctrico y diferencia de potencial, nos habla de un sistema de dos cargas, como están viendo en pantalla.
una carga en el origen de 2 microcoulomb. Y más arriba de ella, a 3 metros, por arriba, una carga negativa de menos 6 microcoulomb. Nos pregunta cuál será el voltaje, es decir, la diferencia de potencial en el punto P debido a esta configuración de cargas. Tenemos que hallar el voltaje en el punto P. Bueno, el voltaje en el punto P va a ser la suma de los potenciales de cada una de las cargas. El potencial en el punto P va a ser el potencial que hace la carga de 2 microcoulomb ahí en ese punto, más el potencial que hace la carga de menos 6 microcoulomb. Entonces tendríamos que resolver esto por separado. Bueno, si miramos las respuestas, o sea, Joule y Watt no son unidades de potencial eléctrico, por lo que descartamos esas opciones. Vamos a resolver una a una. Entonces el potencial para la carga de 2 microcoulomb va a ser la constante de Coulomb por la carga de 2 microcoulomb sobre la distancia desde esa carga, llamémosla desde 1 hasta el punto, ¿sí? Vamos a asignarle Q1 a esta carga y Q2 a esta otra carga. Entonces ponemos de acá arriba Q1 y resolviendo esto sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 2 micro, es 10 a la menos 6 coulomb, sobre la distancia desde la carga al punto, o sea 4 metros. Recuerden que acá no va la distancia al cuadrado. Resolviendo, esto nos da 4,5 por 10 al cubo volt. Resolvemos de igual manera para la carga de menos 6 microcoulomb, que yo la llamé Q2, o sea, será Q2 sobre la distancia desde 2 al punto. Esto va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga, que era de menos 6 microcoulomb, menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Acá hay que dejar el signo. Sobre la distancia desde la carga al punto. Bueno, la distancia desde la carga es esta hipotenusa que está acá. Entonces es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto ya va a estar en metros. Saco la unidad, me va a quedar metro cuadrado, pero aplicando raíz me va a quedar metro. Y resolviendo esto, me queda menos 10,8 por 10 al cubo voltios. Entonces vuelvo a calcular el potencial del punto, que es la suma algebraica de ambos voltajes. Como los dos están elevados por 10 al cubo, puedo sacar factor común, 10 al cubo, entonces esto será 4,5 más menos 10,8, todo factor común de 10 al cubo voltios, y resolviendo esto te queda menos 6,3 por 10 al cubo voltios, ¿sí? O menos 6,3 kilovoltios. Entonces la respuesta correcta era la respuesta A. La C tampoco era la correcta. El problema 3 es un circuito muy sencillo con una resistencia interna. El problema nos habla de un foquito representado acá por esta resistencia R mayúscula, que está conectado a través de los terminales de una batería. Estos son los terminales de la batería A y B. La FEM de esa batería es de 12 voltios y la resistencia interna es de 0,3 ohm. Entonces nos pregunta cuál será el voltaje entre los terminales de la batería cuando la misma está conectada al foquito. Bueno, aplicando la ley de Ohm, la FEM va a ser igual a la intensidad de corriente por, bueno, la resistencia grande más la resistencia interna, ¿sí? La resistencia del foquito más la resistencia interna. ¿Por qué? Porque fíjate vos que están conectadas en serie, estas dos, ¿sí? Entonces, cuando resuelvo este circuito, estas dos resistencias que están en serie se suman. Entonces la resistencia equivalente es la R grande más la R chiquita. Esto podrías tomarlo como la R equivalente del circuito.
Resolviendo de acá vas a obtener la corriente del circuito, que es la que nos va a servir para después obtener el voltaje entre los terminales de la batería, que es el voltaje entre A y B. Entonces, haciendo un simple despeje, acá la intensidad de corriente va a ser esa FEM sobre la suma de las resistencias. O sea, 12 voltios sobre 25 más 0,3 ohm. Volt sobre ohm te da ampere. Y esto te da una corriente de 0,47 ampere. Ahora el voltaje entre los terminales, el voltaje entre A y B, va a ser la FEM menos esa corriente esa caída ohmica que produce la resistencia interna. O sea, 12 voltios menos 0,47 ampere por 0,3 ohm. Haciendo esa cuentita, el voltaje entre los terminales de la batería es 11,8 voltios. Fíjate que es menor que el de la FEM y es lo que hablamos en la clase de teoría. Entonces, la respuesta correcta es la B. Y tiene sentido, si el voltaje no podía ser el mismo, porque cuando la batería tiene que entregar corriente no lo puede hacer al ritmo que se le solicita, ¿sí? Y mayor tampoco puede hacer el voltaje. El último problema de la fuerza magnética que aparece sobre una carga en movimiento, es una carga que ingresa moviéndose al interior de un campo magnético. Nos da la carga, nos da la rapidez y nos pregunta cuál es la magnitud de la fuerza que ejerce un campo magnético de 1,4 Tesla. Si entre los vectores velocidad y campo magnético se forma un ángulo de 30 grados. Es una carga positiva que se mueve con una cierta rapidez, supongamos hacia la derecha. Bueno, vamos a dibujar el vector velocidad y el campo magnético hace ahí un ángulo, llamémoslo θ, que es de 30 grados. Entonces, bueno, la magnitud de la fuerza, de esta fuerza, era igual al producto de la carga por la rapidez, por la intensidad de campo magnético, por el seno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Tenemos todos los datos, una carga de 1,24 por 10 a la menos 8 coulomb, por la rapidez es de 5,7 por 10 a la cuarta metros sobre segundos, por la intensidad de campo 1,4 Tesla por el seno de 30 grados. Esto vale 0,5. Entonces, haciendo esta cuentita en la calculadora, esto te da 4,9 por 10 a la menos 4 newton. Y la respuesta correcta era la B. Bueno, eso resuelve los 4 problemas del tema A. En el próximo video vamos a resolver el tema B. Así que bueno, acordate que los fundamentos teóricos de todo esto están en los videos de teoría. Así que nos vemos en la próxima entrega.